there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Paris Reagan y Joseph Larson. Y incidentalmente debo decir, Lauren, que tu hija hizo un excelente trabajo anoche, predicando sobre Gedeón. Fue excelente su presentación y yo creo que ella aprendió de su hermano y de su papá, pero yo creo que ella sobrepasó a los dos. Amén, así es. Amén. Ella es una gran predicadora. Yo no lo quería decir así, pero la verdad tiene que Bueno, no, resaltarse. uno tiene que decir lo que uno tiene que decir, ¿verdad? Joseph, su hija, ahora está diciendo que él es el papá de Jane. Amén. Eso es algo bueno. Creo que yo soy el papá de Joseph y él es el papá de Jane. Usted, el abuelo de Jane. Sí, así es. Y yo también he visitado a Faraday. Está bien, ustedes adelanten que el Señor les va a castigar a través de sus palabras. Él está enojado, damas y caballeros, porque yo les traje un video del mayor Kilpatrick, que fue el primer hombre en decirlo, y yo lo grabé en Natchitoches. Quiero que sepa el hermano Swagger que siendo un miembro de la Policía Estatal de Luisiana, que él había pasado por Faraday. Bueno, yo me he preguntado, debiste de haber buscado un general. Bueno, ¿Hay generales en la policía? No, creo que es coronel y teniente coronel o algo así, o al revés, pero escuché que estaban sentenciando a la gente por allá. ¿Por qué? Bueno, por cualquier cosa que puedan pensar. Damas y caballeros, yo no sé de qué le está hablando. Es que el teniente coronel. Lo que sucede es que él está molesto porque su hija predicó mejor que él. Eso es parte Está molesto, parece. No quiere admitirlo, pero ella predicó muy bien. Ella mencionó a Faraday anoche muy positivamente. Es la razón por la cual Dios está bendiciendo a esa jovencita. Bueno, lo tomamos. Tienen que disculpar las bromas, damas y caballeros, cuando Montana, ¿cómo se llama Montana? Montana Marauder. ¿Cómo? Baton Rouge por acá. Baton Rouge. Y Faraday Flash. El Flash de Faraday y... Vamos por un camión para ir. ¿Cómo se llama el otro lugar? Viaje y recorrido. Ese es de allá de Texas. Bueno, sí. Paris. Perryville. El cachorro de Perryville. Bueno. El cachorro de Perryville. Sí. Bueno. Lamentablemente hay que seguir. Dale lo dijo muy bien. Dale dijo que habló con su hija. Me contó esto. Él no sabía que ella estaba escuchando al final de la programación cuando se iba y dijo, siendo usted el cachorro de Perryville. La Biblia dice que un corazón alegre hace bien. Sí. Así que tenemos que tener un grupo de gente saludable acá. Amén. Así que quiero darles muchas gracias por la ayuda que nos brindaron la semana pasada. Estoy lleno de gratitud y agradecimiento. El número total fueron $3,492,071 donados y gracias a Dios por ello. Pero hay un déficit de 1.2 en números ondeados, ¿no? 1.2 millones de dólares. Y yo les doy gracias a ustedes por lo que han hecho. Gracias por su dar, gracias por su preocupación y esa carga que tienen por almas perdidas. Realmente muchas, muchas gracias. Y estamos creyendo a Dios, pues que Él va a bendecirle abundantemente por lo que ha hecho y está haciendo actualmente. Y el maratón no terminó la semana pasada, continúa hasta el final de mes. Siempre es así, y gracias por acordarme eso, Dave. Y el Señor realmente siempre, siempre hace la obra, y yo le doy gracias a Dios por ustedes. Ustedes son los que Dios usa
para hacer esto. Y qué gran privilegio, qué honor el ser usado de esta manera, ¿no? Muy bien. Nosotros casi terminamos con la doctrina de la segunda venida y ocurrirá durante la batalla de Armagedón. Y sobre ese tiempo, Juan el Amado escribió y presenta esta venida. Él dijo, Y de su boca sale una espada aguda, representa a Cristo que obra total y completamente en lo que refiere a la palabra de Dios. para herir con ella a las naciones. Todas las naciones que se unirán al anticristo en sus esfuerzos de destruir a Israel. Es la batalla de Armagedón. Y él los regirá con vara de hierro. Se refiere al hecho de que el Señor de la Gloria no permitirá ni tolerará de ninguna manera o forma eso que roba, mata y destruye. Y adelante. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Se refiere a la batalla de Armagedón. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Proclama el hecho de que, sin duda, no habrá duda de quién Él es. Ahora bien, el Espíritu Santo está presentando aquí el poder de Jesucristo. Y será realmente una manera de presentar poder como el mundo jamás lo ha visto o vivido previamente, ni siquiera una vez. Todo lo que el Señor hizo en el Antiguo y ahora nuevo en el Nuevo Testamento no es nada en comparación a lo que Él va a hacer durante la batalla de Armagedón. Él vuelve con un poder sin paralelos. Y usted debe de entender que en ese momento Israel está a punto de ser completamente destruida. El anticristo está avanzando con el mayor ejército del mundo, sin duda alguna, y tal vez incluya eso a millones de hombres, pero será suficiente al punto donde el anticristo va a pensar que ha vencido y ha ganado y va a completamente destruir y dañar lo que Herodes y Hitler y otros trataron de hacer y no lograron. Y realmente lo lograría si no fuese por la segunda venida, que es con tanto poder y tanta gloria, que si usted piensa personalmente, y esta es una pequeña parte, de que millones de tormentas de granizo, tal vez del tamaño de un automóvil o más, tan grandes como el Señor quiere que sean, ¿no? Van a caer como artillería desde los cielos, por encima o encima del ejército del anticristo. A él morirá instantáneamente. Me parece que una quinta parte del ejército del anticristo morirá también. Y realmente va a ser el mayor esfuerzo del Señor. No van a haber enemigos restantes, damas y caballeros, no restarán enemigos. Conforme al Señor lo hace muy claro y lo dice muy claro quién es el jefe. Él viene, damas y caballeros, él viene, pero cuando venga, viene con un poder como el mundo jamás ha conocido antes. Y nos hemos preguntado muchas veces, cada cristiano se lo ha preguntado, ¿por qué el Señor no hace algo sobre el pecado, la maldad que está en el mundo presente hoy? Y él parece como que lo deja hacer y no dice nada al respecto. De vez en cuando él hace algo, pero no mucho. Pero esto va a ser algo que va a fallar y completamente va a destruir al anticristo. Y aquellos que resten, habrá una sexta parte del ejército del anticristo que restará. Ellos darán cuentas como una de las naciones cabritos. Darán cuentas al Señor por lo que ellos han hecho en ese tiempo en particular. Y luego, sobre todo, lo mayor de todo, es que Israel, aunque dos terceras partes habrán sido tomadas, la tercera parte que reste aceptará a Jesucristo como Señor y Salvador. Le van a aceptar como su Mesías. Le van a aceptar en totalidad con un corazón quebrantado. La Biblia dijo que habrá gran dolor sobre toda Israel, reconociendo lo que hicieron 2000 años atrás. Ellos se lamentarán, ellos llorarán, ellos se arrepentirán
del terrible pecado que han cometido y el Señor maravillosamente perdonará. Alabado Dios, Él perdonará. Como George William dijo, si el Señor perdona el pecado del asesinato de su Mesías y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, Él perdonará cualquier cosa. Si una persona se humilla ante Dios, Él lo va a hacer, Él perdonará, Él limpiará, Él lavará y los hará tan blancos como la nieve o la blanca lana. Así que esta es la segunda venida del Señor de lo que hablamos. Un poder como el mundo jamás ha conocido antes. Poder que va a completamente destruir el poder de las tinieblas. Satanás será echado en el abismo. Y todo demonio claramente también. Todo ángel caído también seguirá. Y Satanás no tendrá el privilegio de la tentación de robar, de matar, de destruir. Eso terminará excepto por un corto periodo de tiempo después de la edad del reino. Pero Jesucristo vuelve coronado Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso quiere decir que todos estos individuos que se ponen o se presentan como algo grande no serán nada en comparación a lo que Jesucristo será. Sí. Hermano Sager, la devastación está listada realmente en Apocalipsis 19 y 15, donde la Biblia dice que pisotean el vino y el lagar, o pisan el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esta gente que se opone a Dios trata de estar en contra de Israel y de pisarlos como el vino en el lagar, que literalmente se hace hasta Así que sale el es. jugo de la Así uva. Esto es lo visual que la Biblia nos pinta, la ferocidad y la ira del Dios Todopoderoso expresado sobre esa gente como es el lagar del vino. Uno no quiere estar de ese No, no, lado no, de la ira definitivamente de que no. Dios y su expresión de ella. Los hombres aceptarán a Jesucristo hoy como Salvador o le verán como juez, pero ellos le darán cuentas a Él. Y yo quiero reiterar eso otra vez. Jesucristo aparece hoy como Salvador para todo aquel que quiera que venga y tome del agua de vida gratuitamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado Dios. Y tenemos que entender que cuando Él vuelva la segunda vez sin pecado para salvación, queriendo decir que ya era expiado el pecado, eso no se tiene que hacer otra vez. Él va a volver y Él está hablando en serio cuando venga. La segunda venida será en la conclusión de la edad del reino. Así que la segunda venida no puede suceder excepto durante 1000 años o más del día de hoy. Sería antes, al principio, será al final del periodo de la gran tribulación. Sí, exacto. Y yo estaba pensando, disculpen, estaba pensando yo en la edad del Así reino, sí. es. Están en lo cierto, la batalla de Armagedón. Gracias por corregirme. Bueno, sí hay una batalla al final del reino milenario del que hemos hablado y ese es el juicio del gran trono blanco. A eso me refiero. Pero antes del juicio del gran trono blanco va a haber un gran número de personas que aún después de 1000 años No lo van a no lo aceptar. aceptarán y Dios se asegurará de encargarse de esa rebelión rápidamente. No se nos dice mucho al respecto. La Biblia dice simplemente, aquellos que se opongan a él serán como la arena del mar. Correcto, pero también Muchos. dice que el fuego caerá del cielo y los destruirá a todos en un momento, así que no Así va a es. ser una batalla alargada ni siquiera un tiempo prolongado Así para es. reunir esa gente en contra de la ciudad de Dios, Jerusalén. El Señor en aquel momento va a eliminar la totalidad del planeta. Él va a limpiarlo con fuego y los cielos por encima también. Entonces, y este es el tiempo cuando la nueva Jerusalén desciende, ¿correcto?
Correcto. Y una vez más estamos viendo que Dios termina con el pecado en esta última rebelión al final del reino milenial y permíteme aclarar eso, por favor, que el pecado ha existido en el marco de trabajo, en el margen del hombre desde la caída. Estos que Repite eso otra vez. el hombre ha existido, perdón, el pecado ha existido en el corazón del hombre desde la caída. Ha dominado el mundo en el que vivimos, ha dominado la escena en la que nosotros vivimos nuestra vida cada día. Ujú. El problema es que la mayoría del pecado en el mundo es, la mayoría del problema y el dolor en el mundo es el pecado. Y cuando Dios elimina ese grupo de personas, al final del reino milenario que se rebelarán Sí, contra Cristo, el problema de pecado terminará, se acabará, porque todos aquellos que han escogido pecado por encima de Cristo serán serán eliminados, estarán eliminados. en el infierno y la única gente que aún existirá, algunos en cuerpos naturales y otros en cuerpos glorificados, son aquellos que han permitido que Dios trate con el problema de pecado a través de Cristo, a través de lo que Él Ujú. hizo por nosotros en el Calvario. Así que esta rebelión, que obviamente sea una filtración, por decir así, de gente que no ha escogido aceptar la provisión de Dios y otros que sí. La manera como Dios trata, y lo dijiste momentos atrás, la manera como Dios trata con el pecado hoy día es la cruz. Él Correcto. no tiene otra manera Así porque es. no hay otra manera necesaria. Y lo que Él hizo en la cruz es la venida de la victoria sobre el pecado y esto es lo que la iglesia no entiende hoy. Correcto. Sí, es la clave. Sigue tratando, la iglesia sigue tratando de fomentar algún tipo de situación que resolverá el problema y aunque algunas de de las cosas propuestas son buenas, son bíblicas en su lugar, el ayuno es Así es. bíblico, pero no es la respuesta de Dios para el pecado, la respuesta es la cruz Así y es. solamente la cruz. El hombre trata de lidiar con los síntomas del pecado, pero el problema principal del pecado sale del corazón. Así que no podemos nosotros hablar de ello, no podemos usar medicamentos, solo podemos cubrir esas cosas para tratar de apacentar el pecado y sus hábitos. Pero la raíz del problema es el corazón y si el corazón no está convertido a Cristo y verdaderamente entiende lo que se hizo en la cruz, ese individuo tal vez puede vencer en cuanto a esfuerzos a corto plazo algunos aspectos, pero va a terminar venciéndolo más adelante y traerá la atadura o la destrucción finalmente. Bueno, esta situación del pecado es el problema que tiene la iglesia y siempre ha sido así. No es algo que sucedió el día de antes de ayer. Ha estado ahí, bueno, todo el tiempo y es la causa de tanta dificultad, dolor, problemas. Y estoy hablando ahora de la iglesia. Y la única solución para ello es la cruz de Cristo, lo que Jesús hizo allí. Y nuestra fe aquí allí entendemos que nuestra fe debe de estar en la cruz y siempre debe de estar allí, nunca cesando de ser. Y el mundo, la psicología es la respuesta que presentan, es todo lo Y que en la tienen. iglesia, Eso es verdad. Entonces la iglesia llega, su respuesta es la carne, sí, de una manera u otra, sea que hagan la psicología o sea lo que sea, es la carne. Y la carne no va a funcionar nunca. Dios no puede honrar la carne en lo absoluto. Y cuando el creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, entonces esa es la señal para que el Espíritu Santo empiece a obrar. Gloria a sí, nuestro Dios en el corazón y la vida del creyente y darnos victoria amén. sobre el mundo, la carne y el diablo. Y el Espíritu Santo no opera fuera de ello, Él no lo hace. Cuando nosotros tratamos de tener victoria de cualquier otra manera, el Espíritu Santo, que es Dios, puede hacer cualquier cosa, no opera en esa capacidad porque eso sería un insulto a Cristo. Hermano Swagger, cuando nosotros dirigimos a los creyentes a cualquier método alternativo para tratar con el problema del pecado, estamos encadenándolos a ese problema y estamos llevándolos por una senda que finalmente va a terminar haciendo las cosas peor. Y por eso es que me duele cuando veo a pastores que alegadamente son llenos del Espíritu Santo, pero ignoran
lo que estamos intentando decir aquí. Sí, Y realmente me duele porque yo sé cuál va a ser el resultado. Será sí. destrucción. Será destrucción, será dolor, sufrimiento. Y gracias a Dios que durante esos tiempos el Espíritu Santo no nos Amén. abandona. Y le doy gracias a Dios por eso. Pero la situación cada vez empeora y empeora hasta que ese creyente se encuentre a sí mismo haciendo cosas que ni siquiera, bueno, que jamás hubiesen hecho antes de ser Sí, salvos, amén. porque Satanás los lleva a decaer, a decaer y a decaer. Pero si ese creyente le pide a Dios perdón, todos hemos tomado esa dirección equivocada de alguna manera u otra, pero le pedimos perdón a Dios y Él siempre va a perdonar y hacemos la cruz de Cristo el blanco de nuestra fe y el blanco de nuestra fe exclusivamente, el Espíritu Santo obrará a favor nuestro y nos dará victoria como nunca la hemos conocido antes. Ahora, contéstenme la siguiente pregunta. ¿Por qué es que la iglesia no quiere creer eso? ¿Por qué es que lo ignoran? Creo que el corazón del problema del hombre en la iglesia o fuera de la iglesia es el orgullo. El orgullo básicamente dice que Yo debe creo haber que alguna manera en la cual yo pueda participar y hacerlo, algo que nos elimina del proceso en cuanto a hacer algo que pueda ganar reconocimiento o ganancia. Nos hiere el orgullo y no queremos someternos a eso y se requiere de cierto tiempo revelarnos eso, que debemos negarnos a nosotros mismos diariamente y esa negación no significa que nos negamos en cuanto a cosas materiales o asceticismo o no, tiene que ver con la idea de negar nuestra habilidad de producir justicia en cualquier manera y es para el creyente también. Hay una ley espiritual aquí y esa es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. estás Él en lo no va a cierto. violar sus propias leyes, eso lo haría a él un mentiroso. Y el Espíritu Santo va a seguir lo que Dios ha ordenado desde antes de la fundación del mundo, que Jesucristo, su muerte en la cruz, es el único camino. Por eso es que salimos tan fuerte en contra del mensaje de prosperidad y la iglesia de la avaricia. Por eso atacamos a la vida con propósito. Por eso estamos en contra de la revolución de la gracia y las raíces hebraicas. Hay buena gente en esos movimientos, pero si su fe está en sus obras, ya sean buenas actividades o no, no van a ver el proceso de santificación efectivamente causando que ellos crezcan en el conocimiento del Señor Jesucristo. De hecho, van a ser dañados como aquel niño que no tiene una buena nutrición, van a terminar enfermos y van a terminar con diferentes enfermedades, dolencias, y espiritualmente ese es el problema. Usted lo dijo en Isaías capítulo 1, la cabeza Así está es. enferma desde la cabeza hasta los pies. La iglesia está enferma ahora mismo. Dios no tiene otro método porque ningún otro método es Innecesario, sí. necesario. Cuando Jesús dijo consumado es, eso, Sí, así es. eso lo hizo todo. La victoria ahora es nuestra para que nosotros hagamos todo lo que nosotros intentamos decirle al pueblo que haga. ¿Y cuál es nuestro papel? Hemos hablado de lo que no debemos hacer, pero debemos entender que cuando hablamos de la cruz y la cruz trae la solución, hay un papel que el creyente debe jugar. Y eso es simplemente Ujú. poner la fe y mantenerla en Cristo y la cruz, lo que Cristo ha logrado al establecer el nuevo pacto. Uno lo puede decir de diferentes maneras, al derramar su sangre, al morir a nuestro favor. Fue ahí que esta gran victoria sobre el pecado se ganó. No solamente la pena del pecado se pagó, sino también el poder del pecado, el poder del pecado que mora dentro de uno, el poder de la fuerza de Satanás sobre todos nosotros fue vencido. Todo Cristo ganó en el Calvario. Así que vemos ese evento y decimos, Señor, yo puedo tener victoria el día de hoy en cualquier problema que tenga, ya sea finanzas, relaciones personales, sea lo que sea, poniendo mi fe en ti. Y a veces, hermano Swagger, esos problemas que tenemos no se resuelven de la manera como quisiéramos verlos, pero aún es la fuerza de la gracia de Dios que fluye cuando nuestra fe permanece constante en Cristo crucificado, en quien Él es y lo que Él ha hecho. Así que yo no voy a poner mi fe en una representación simbólica de la cruz, yo no voy a poner mi fe en la terminología, simplemente diciendo la cruz, la cruz, la cruz. Yo realmente entiendo que Cristo hizo esto por mí y yo no lo puedo hacer por mí mismo, por lo tanto mi fe permanece ahí.
No, no lo puedes hacer por ti mismo. Y allí es donde la Así iglesia es, se equivoca. Trata de hacerlo. Usa realmente palabras, vamos a decir, bíblicas, porque es bíblico lo que promueven en su lugar correctamente. El claro, ayuno es el correcto, ayuno también, la bíblico. oración. Dios nos ayude a hacerlo, ¿verdad? Pero el memorizar la Biblia, eso es bíblico y correcto. Pero esa no es la solución que Dios dio al problema del pecado. Correcto, el problema en el que se encontró Pablo frente a la iglesia, en la iglesia primitiva, cuando él presentó la gracia, la gente pensaba que la ley lo podía hacer. No pensaban que cuando se sometían a la gracia de Dios, el mensaje que Pablo predicaba, que Mm. la gracia iba a encargarse del problema del pecado. Tenemos que entrar a crear leyes. Así que en el capítulo 6 de Romanos, él tiene que trabajar para explicarles esto. Así que la gente no rechaza el mensaje de la cruz por causa de quien lo predica. Tal vez tiene algo que ver, pero en el núcleo, usted lo dijo hace un momento, es la carne. La carne tiene una aversión a la gracia o con la gracia y tiene una afinidad por la ley. Así que tenemos una creencia y durará toda nuestra vida. Tenemos una creencia de que nosotros podemos hacer el trabajo a través, como usted dijo, del ayuno o lo que sea, pero son leyes que nosotros inventamos. Podemos creer, utilizar falsas enseñanzas como la palabra de la fe o la doctrina de la confesión de la fe. Si yo no digo algo, si no lo declaro correctamente, si no lo digo bien, no voy a obtener los resultados y la gente vive en temor el día de hoy porque no habla correctamente y el pecado aún está desenfrenado en su vida. Así que creamos leyes, la psicología puede ser otra ley que usted acaba de mencionar. Así que la realidad es que Pablo se enfrentó a esto. ¿Por qué hizo la pregunta? ¿Por qué fue que no reciben esto? ¿Por qué no lo están aceptando? Los hombres, la gente, hay un paquete de creyentes que jamás va a recibirlo. Pero en segundo lugar, hay un grupo que lucha en ver que la gracia de Dios, de hecho, puede hacer un trabajo mucho mejor cuando se trata del pecado que la ley hubiera podido hacer, la ley que nosotros podamos inventar. Esta es la razón por la cual la santificación ha sido desechada, ¿no? La iglesia no sabe lo que es, han tratado esto, aquello, lo demás, y realmente no tiene ningún efecto en lo absoluto sobre el problema del pecado, así que no lo entienden, lo dejan simplemente a un lado. Y la santificación es una doctrina muy poderosa en la palabra de Dios. Y es el camino a la victoria en nuestras vidas. Y nosotros podemos tener esa victoria, pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Y esa manera es la cruz de Cristo y nuestra fe en ello, y nuestra fe culminando en ello, permaneciendo allí, y no se detiene, no cesa, permanece allí. Y yo creo que lo que acabas de decir momentos atrás, el verdadero problema es el orgullo. Es el orgullo, Sí, los celos, ese orgullo que está ahí presente. Yo no lo hice, así que yo no lo voy a aceptar, como no sí. viene de mí. No me gusta quién lo está presentando, quién lo propone. Realmente es el que yo no lo hice, por lo tanto yo no lo voy a aceptar. Sea que nos demos Mm, cuenta o no, es el así punto es. final. Yo lo haré. Yo ascenderé al trono de Dios en el cielo. Ustedes predicando en distintas iglesias, en diferentes lugares, ¿tienen ustedes a pastores que les dicen que luchan con esto al principio o no? Todo el tiempo en cuanto a cuando uno lo escucha al principio, porque una vez más, yo he dicho esto desde hace mucho tiempo, el cristiano toma la decisión de cómo vivir para Dios cuando se convierte al Señor. El primer día en el que acepta al Señor y la mayoría del tiempo la intención es buena porque es una experiencia verdadera. Yo quiero vivir para Dios, yo deseo vivir para Dios y luego también yo voy a vivir para Dios y aprendemos a tomar pasos que nosotros pensamos que logran todo eso. Pero entonces tenemos el mismo problema que el hermano que acabas de mencionar, donde predicaste hace 2 semanas atrás, En Wichita, en Wichita, sí, Kansas. hace un par de semanas. Ese problema que fue llamado a predicar Así es. y terminó fallando, fallando y fallando, y finalmente se dio por vencido. Exacto. Y una vez más, fue este entendimiento de lo que Cristo hizo que lo sacó de la derrota
y puso sus pies sobre la peña sólida. Miren, Joseph lo ha dicho, John lo ha dicho, usted lo ha dicho. El problema con la humanidad es que nosotros queremos obrar y ofrecer eso a Dios. Y Dios dijo, no, yo lo obraré y yo se los ofreceré a ustedes. Yo lo haré y Muy ustedes bien, tienen que repítelo, recibirlo. repítelo. No sé si puede, pero una vez más, el hombre quiere obrar y ofrecerle eso a Dios. Dios dice, no, yo lo haré y yo se los ofreceré a ustedes. Así Ustedes es. reciban lo que yo he hecho por fe y yo a menudo he utilizado ese grupo de palabras para decirle a la gente, yo puedo enseñarles el mensaje de la cruz en 6 palabras. Señor, yo no puedo, tú Tú sí, puedes. ayúdame. Así que esa declaración es realmente el núcleo del problema. Nosotros pensamos que a través de cualquier esfuerzo podemos hacer algo que no podemos hacer. Así que ahora tenemos que humillarnos a nosotros mismos, tenemos que depender de algo que no podemos lograr y tenemos que depender de ello día tras día tras día. Tenemos que depender por nuestras finanzas, por nuestra salvación, por nuestra santificación, por nuestra relación, Mm, manteniendo nuestra mente bien todo el proceso, viviendo para Dios. Ese es el único proceso que es aceptable en la mente de Dios y es el único que funciona. Pero el orgullo del hombre, el enfoque del hombre en sí mismo no lo quiere. Y por eso es que rechazan el mensaje de la cruz, porque quieren lo que ellos pueden proveer, quieren la ofrenda de Caín. así es, estás en lo cierto. Dios definitivamente debe de Bueno, por aceptarme, supuesto, sí, porque es muy claro. bueno lo que yo presento. Me ha costado mucho y he pasado mucho tiempo produciéndolo. Exactamente. Hay una inversión genuina, por lo menos al principio, que se le hace a estas diferentes Mm, opciones para vivir para Dios, porque la gente genuinamente, como dijo el hermano Larson, quiere vivir para Dios, la gente quiere ver victoria en sus vidas, genuinamente quieren vivir una vida santa ante el Señor, así que hay una inversión genuina que se hace en estas diferentes cosas. y luego se dan cuenta que no pueden. Y después hay un engaño. Yo tendría que decirlo así, que aunque no estoy viéndolo aún, si yo sigo derramándome en esto, yo con el tiempo veré la victoria que estoy viendo. Y ayunaré 5 días más. Y hay un engaño porque uno se ha invertido, uno ha creído y si uno solo sigue esforzándose, si uno sigue presionando con el tiempo, va a funcionar bien. Y lo que están viendo es que eso no es verdad. Lo que tiene que suceder una vez que el creyente comienza un camino hacia Dios, la gracia tiene que ser frustrada, la ayuda del Espíritu Santo tiene que ser frustrada y el creyente tiene que ser honesto. Yo he estado haciendo esto ya 5 años, he estado haciendo los 5 años y no he visto la victoria que he estado buscando. Así De hecho, es. las cosas casi se han empeorado. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Solamente dos otras personas hicieron eso, Moisés y ¿quién fue el otro? Bueno, pero él todavía tuvo que ir a la cruz. Amén. Todavía tuvo que ir a la cruz para resolver el problema del pecado de Así la es. humanidad. Ahora, no quiere decir que, que Jesús pecó de ninguna manera, no, ni siquiera una vez. No. Pero, pero no piense usted que estamos hablando aquí negativamente del ayuno porque no es así. Es una doctrina bíblica, pero no la puede usar. Es como tratar de usar un martillo como una sierra. Usted no puede hacer Sí. eso, no va a funcionar. Y, pero el camino de Dios siempre es la cruz. Amén. Él no tiene otra manera porque no hay otra manera necesaria. Y el Espíritu Santo no puede aprobar en su vida ninguna otra dirección a Dios. No, No no lo puede puede hacerse. hacer. No puede hacerlo porque Él está diseñado o Él ha diseñado no hablar a su favor. Él tiene el diseño y el deseo de hablar y glorificar a Jesucristo, promoviendo solo lo que Jesucristo enseñó y está diciendo. Ahora que este mensaje ha llegado al mundo, el fallo de, de las principales iglesias será horrible, Creo que ya horrible, lo estamos viendo, sí. pero realmente peor de lo que estamos viendo ahora mismo, porque realmente usted, escúcheme bien, usted no puede presentarle el puño a Dios, a Él no le agrada eso.
Sí, Y el ignorar algo que claramente es entregado, que es la palabra de Dios, e ignorarlo, eso es una situación muy mala. es lo que causará la Repítelo. es lo que causó la pérdida de Israel cuando el Señor enviaba a los profetas, le hablaban al pueblo, rechazaban a los profetas y trataban de matarlos, y ese era el desafío que tenían. Nosotros igualmente cuando escuchamos algo, somos responsables de ello si es verdad. Mm. Usted dijo algo y yo sé que Josh lo ha dicho antes también, pero Jesús no podía ganarse nuestra redención. Él tuvo que pagar el precio en la Así cruz. es. Nosotros no podemos ganarnos nuestra o su justicia, tenemos que ir a la cruz donde Él lo pagó. Y ese es el reto de la iglesia, que no nos damos cuenta cuán especial esa redención fue. Yo veo hacia atrás, estábamos en una iglesia y estábamos agradecidos por estar ahí este fin de semana. El Señor se movió poderosamente, pero la noche anterior prediqué, el Señor me dio algo con respecto a el vientre. La palabra compasiones que se encuentra en Lamentaciones, la palabra es womb o vientre, su palabra raíz. Estaba leyendo tras algunos eruditos y los que han escrito sobre el vientre. La ciencia del vientre es que es un lugar de protección rodeado de líquido amniótico, así que si hay turbulencia en el exterior, el bebé adentro no será dañado. Digamos, si una mujer se tropieza y cae, está protegido, está conectado para sus nutrientes a través del cordón umbilical que está dentro. El bebé puede obtener nutrición constante al necesitarlo de la madre. Tiene la habilidad de crecer en un ambiente protegido y eso en esencia es lo que somos en Cristo. Totalmente dependientes de Él, totalmente protegidos por Él y totalmente alimentados por Él. Esto es algo distinto a lo que estás diciendo, pero se aplica a lo mismo, ¿no? La, la, la jovencita que alegadamente fue violada a los 10 años, Así es, escucharon recientemente lo eso dijeron. y abortaron el bebé. No debieron de haber abortado ese bebé. Debieron de permitir que ese niño fuese, bueno, que fuese adoptado, porque el matar a alguien, el niño no tuvo nada que ver con esa situación, con lo que pasó. Y realmente es algo muy triste, ¿no? Que la niña fue violada. Eso es algo muy, muy malo. Pero el matar esa criatura no resuelve el problema. No. ¿Entienden? Eso es lo que estoy tratando de decir. Tratando de arreglar un acto de violencia con un acto de violencia no es necesariamente lo que queremos ver. Una situación horrible. Y eso se menciona con diferentes opiniones porque se convierte en algo cargado emocionalmente. Tenemos que ver lo que es justo y la realidad es que el bebé abortado era una vida. Hermano Swagger, por eso cuando tratamos con el tema del pecado no solo estamos hablando de algunas personas vienen a relegar el pecado. Y no quiero minimizar esto, pero simplemente hay tantos en la iglesia. Sé que tenemos que ir a la pausa, pero han relegado tanto a los 5 pecados más populares como los hemos nombrado y no tienen ni siquiera que seguir adelante. Hay pastores que dicen, bueno, si quieren beber adelante y si quieren ustedes ser aceptables socialmente y beber, vayan a esas cosas, no hay problema. Si usted fuma unos cuantos cigarrillos, no se preocupen. Pero olvidan cuán destructivo es todo eso de lo que estamos hablando. El pecado nos lleva a lo que usted está mencionando, a esta situación tan horrible del pecado que destruye. Así es, lo hace, así es. Es tan horrible que realmente no hay manera de poder expresarlo. Tristemente lo que ha sucedido es que la iglesia ha hecho lo que Israel hizo y es igual que lo que el Señor le dijo a Saulo cuando iba camino a Damasco. El Señor le dijo, yo soy Jesús a quien nos persigues y es difícil dar de cosas contra el aguijón, le dijo él. Y es realmente donde la iglesia está el día de hoy. Hay muchos que están sufriendo de tanto dolor inmedible. Han escuchado el mensaje de la cruz, pero están sufriendo este dolor en su vida y corazón porque siguen dando de cosas contra el aguijón. Y eso es lo que hacemos cuando tratamos de hacerlo por nuestra cuenta. Se requiere de tiempo, a veces con mucho dolor, para que el Señor permita que nosotros lleguemos a nuestras... Así es. Bien, ya volvemos. Estamos de vuelta. Hermano Swagger, quise mencionar esto anteriormente, no me gusta interrumpir, pero quiero
mencionar esto. El día de ayer, el pastor John Wenger fue llevado a un hospital. Él en este momento está en una unidad de cuidados intensivos. Están tratando de ver cuáles son sus problemas. John es un pastor fiel y él vive en Ottawa, Illinois. Es un mensaje, es un predicador del mensaje de la cruz muy fiel. Su hermana Debra y él lo son, pero necesita oración y quisiera que Necesitamos un oráramos por él. milagro. Le pido a usted que nos lleve en oración, por favor, por él y Así por es. sanidad. Él está en diálisis 3 veces a la semana. Ujú. Esa es una situación normal para él. John mismo ha Bueno, dicho que delante de todo lo que él ha sufrido, él dijo, yo estoy viviendo en tiempo prestado, pero lo necesitamos. así es. Padre Celestial, tú eres un hacedor de Amén, milagros. Señor, Tú sí. puedes hacer todas las cosas. Presentamos a John Wenger ante ti, Señor. Él es tu hijo. Él te pertenece a ti. Mm, Y yo estoy pidiendo que tú le toques. sí, Señor. Yo sé que mi Salvador estuviese aquí en la carne el día de hoy, que Él automáticamente escuchase lo que estamos pidiendo y sanaría a mi hermano. Y tu palabra dice, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y para siempre. Amén. Alabado Dios. Y yo te pido, Señor, que toques a John, Sí, Señor. Señor. En este momento, sánalo, Señor, por el poder milagroso del Dios Todopoderoso. Aleluya. Yo soy el Señor, que tú le dijiste a Moisés, tu sanador. Yo soy el Señor, tu sanador. Tú no has cambiado, mi Señor. Tú dijiste que tú no cambiabas. Toca a mi hermano. Sí, Padre. Danos un milagro, Señor. Él es necesario en tu reino para la Sí, obra Señor. de Dios. Pedimos tu ayuda, tu toque, tu sanidad, tu poder sanador. El tener un toque, Señor, de ti. Eso ayuda en los problemas de la vida. Tal vez la noche es oscura, pero llegará la luz si tenemos un toque de ti, Señor. Dale a John ese toque, Sí, Señor. Señor. Sánalo de este problema para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. No merecemos nada, pero tu gloria, tu gloria. Y lo Sí, Señor. pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén Amén. Gloria a y amén. Dios. Alabado Dios. Alabado Dios. Aleluya. Qué bueno que Sí, y discúlpeme, quise mencionarlo antes. Y damas y caballeros, si ustedes pueden, mantengan en oración a John y también a Deborah Winger, su esposa. Está con él y por supuesto, mucho se perderá si perdemos a John. Entonces, oren por esa situación, por favor. otro pensamiento sobre la iglesia hace una semana atrás. Hubo una persona de sonido que estuvo en un accidente realmente terrible y ha Así fallecido. Y es. bueno, Sí, hay que oramos orar para por que Dios les ellos. Gente fortalezca a todas hermosa en esas el Señor. personas. Gente hermosa, sí. Gente muy especial. No, a nadie. Los necesitamos. Alabado Dios. Definitivamente que sí. Sí, amén. Definitivamente. Pero damas y caballeros, yo siento la Amén, presencia de amén. Dios cuando oramos Sí, por nuestro hermano. Yo quiero que usted siga creyéndole a amén. Dios por él. Alabado el nombre del Señor. Hermano Swagger, quería mencionar un punto más acerca del Espíritu Santo, de cómo no aprueba nada que sea exaltado por encima de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Bien, muy bien. Nada que se exalte por encima. Esto es algo cercano a nosotros. Si nos fijamos en lo que los conservadores, y es triste decirlo, pero el grupo conservador dentro de la denominación o de la iglesia pentecostal, si nos fijamos en lo que están tratando de hacer, están tratando de mantener y preservar la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo. Y al hacerlo, ellos esencialmente están tratando de ser conservadoramente pentecostales. En otras palabras, si nosotros lo promovemos como lo hicimos en otros tiempos,
entonces vamos a ver el mismo resultado y los mismos efectos. Y lamentablemente, si ellos solo piensan en esto, fue esa mentalidad de aplicar el bautismo con el Espíritu Santo a cosas que no están diseñadas para hacer, entonces eso fue lo que hizo que nosotros llegáramos al punto en el que estamos el día de hoy. Ahora hay una sección pentecostal que dice no necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo, las lenguas no son la evidencia inicial de ser bautizados en el Espíritu Santo, Mm. solamente estamos tratando de hacer que algo suceda siendo lo que solíamos ser y esa no es la respuesta. Si el mundo pentecostal no reconoce que exaltar el bautismo con el Espíritu Santo o promoverlo más de lo que uno hace en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario, eso va a alejarnos de los mismos resultados que nosotros hemos visto ya durante años. La fuente de poder no solamente para el cambio, pero también para el ministerio, es lo que Jesucristo logró en la cruz del Calvario. Y no se trata como que uno pone la fe en Cristo para santificación y salvación, y uno pone la fe en el bautismo con el Espíritu Santo para servicio. Esa no es la idea. La fe debe estar exclusivamente en Jesucristo, lo que Él hizo en el Calvario para derivar poder ambos para el cambio y para el servicio. Estos hombres que están promoviendo esto son hombres Sí, no buenos. quiero que suene como que estoy diciendo otra cosa. Sé que no lo estás haciendo, pero aman a Dios y en lo que tiene que ver con los hombres, yo los tengo en alta estima. Amén, sí. Pero lo que están enseñando realmente no va a funcionar. No puede porque está incompleto, no está Está mal, está incompleto. incompleto. Y está retrocediendo, y Dios nunca retrocede. Si ellos estuviesen detrás de sus púlpitos en esas reuniones y predicasen la cruz Sí, y tratasen de aprender lo que estamos tratando de enseñarles, no están haciendo mucho esfuerzo en aprenderlo tampoco. Realmente eso sería una gran ayuda. cambiaría todo. Lo cambiaría todo. Una vez más, si estar incompleto significa que no tienen todo lo que necesitan. No están equipados con todo lo que necesitan tener, cualquier cosa que llegue a ser. Como cristianos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en todo. Lo necesitamos y nosotros como pentecostales clásicos creemos en la segunda obra posterior, creemos en el bautismo con el Espíritu Santo, creemos que hay evidencia inicial física de lenguas. Entonces, esto es el Pentecostés o doctrina pentecostal clásica, pero cuando no vemos la importancia de la cruz, entonces la efectividad de ambos, nuestra salvación, el evento de la salvación y el evento de ser bautizados en el Espíritu Santo, son desviados, se detienen, están incompletos porque Y el nosotros estamos Espíritu Santo no tolera eso. frustrando la obra que el Espíritu Santo quiere hacer, ambos en el cambio en nuestra vida y también el poder, señales, prodigios y milagros que Dios quiere hacer en la iglesia. Nuestra fe debe estar centrada en Cristo y nuestro conocimiento obtenido por lo que Él ha hecho. Veamos al apóstol Pablo. La gran mayoría o la gran parte de su enseñanza está en lo que estamos tratando de enseñar ahora. Tal vez no lo estamos haciendo de la mejor manera, pero estamos haciéndolo. Él no estaba tratando de lograr que las personas volviesen al día de Pentecostés. Amén. ¿Me Así es. siguen? Sí, pero al mismo tiempo mire, con el énfasis apropiado en Cristo y el crucificado, Pablo ve más carismata, más señales, más prodigio, más milagros que cualquier otro predicador en el Nuevo Testamento de lo que se registra. Y una vez más, no conocemos todo lo que sucedió. No creo que haya alguien en el mundo y que haya habido más personas bautizadas con el Espíritu Santo que nosotros. Y le damos al Señor la honra y la gloria por ello. Y Él lo va a hacer en el futuro otra vez. Sí, pero tenemos que entender qué hacer con los eventos que encontramos y nada en nuestras vidas como cristianos debe sobrepasar el fundamento y la verdad fundamental de mantener nuestros ojos y nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho, no solamente para mi santificación, pero también para la distribución del poder, para la gloria de Dios. Y Pero creo que puedo decir que tenemos a millones, sin exagerar, hoy día, que son salvos y llenos del Espíritu Santo y todavía están luchando con algo que está mal en sus sí, vidas
y se preguntan, ¿cómo, por qué el Espíritu Santo no me ayuda? La única manera, la única manera de preservar el bautismo con el Espíritu Santo, esa gran doctrina, es a través de lo que Jesucristo hizo en el Calvario. Esto morirá y yo lo creo completamente que no sobrevivirá, no tendrá éxito a menos que uno acepte lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No veremos las señales, los milagros y los prodigios que queremos ver si no aceptamos el mensaje de Cristo y el crucificado, porque el Espíritu Santo no va a exaltar nada más. Él no va a Así es. levantarse para aplicar de algún énfasis que sea mayor que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No lo va a hacer. Él ha trabajado en otros tiempos a través de la iglesia cuando no sabían, cuando ellos caminaban en ignorancia, pero el día de hoy yo no creo que la iglesia moderna puede decir esas cosas, no cuando el mensaje es proclamado desde una plataforma tan amplia. El mensaje de la cruz es la respuesta a esa persona que está tratando de preservar, es la respuesta a esa comunidad que está tratando de buscar y de ver la demostración del Espíritu y el poder. Es el mensaje de la cruz que hemos estado buscando, es la respuesta. Y cuando no, se hace a la cruz inefectiva. Es como que nunca sucedió y todo lo que es provisto es desechado. Está incompleto, no, mire, una vez más, primeramente, no estamos diciendo que la gente que no entiende la cruz no es salva, seamos claros. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo que, No estamos diciendo que no son llenos del Espíritu correcto, Santo. pero llenos del Espíritu no significa dirigidos por el Espíritu. Bueno, familiarizados con el Espíritu significa que yo tuve un evento con el Espíritu Santo hace 30 años, hace 10 años, hace 5 años o ayer, pero ese evento no es lo que suple el poder. Fue un evento sobrenatural que usted tuvo y es su fe en Cristo. Lo que le da a usted el poder para el servicio es su fe en Cristo, que le da el poder para el cambio, y es su fe en Cristo y en lo que Él ha hecho, que Él lo ayudará a través de relaciones, lo hemos dicho todo el día, a través de problemas financieros y a través de las vicisitudes de la vida. Y nosotros, bueno, estos cambios que tienen que suceder y ser continuos no son algo que decimos, ah, bueno, ya terminamos con esto. No, no, no. No, hasta que suene la trompeta, nosotros vamos a estar siendo conformados a la imagen de Cristo y hasta que suene la trompeta, vamos a necesitar ese poder sobrenatural, señales, prodigios y milagros y que no nos dirigen a nosotros, sino que dirigen los milagros, las señales dirigen a Cristo, diciéndonos que Él es el Señor de todo, ha pagado el precio por nuestra redención y por estos milagros, prodigios y cualquier cosa sobrenatural, Él lo proveyó para nosotros en el Calvario. Así que cuando lleguemos a esa conclusión y mantengamos nuestra fe ahí, entonces la obra del Espíritu Santo en todos sus aspectos, en cada aspecto que quiera obrar en nosotros, se convierte en un fluir libre y eso es a lo que tenemos que llegar. Bueno, aquí es donde nosotros tenemos que entender esto. El bautismo con el Espíritu Santo es para el servicio al Señor. No es para ayudarnos, sí va a ayudar, pero no le dará victoria sobre el pecado como lo que estamos Amén. hablando. Y ese es el problema. Así es. Y el pecado es el problema, no lo quieren admitir, pero ese es el problema. Cuando ignoran la cruz, terminan promoviendo el bautismo del Espíritu Santo por esa razón. Estás en lo cierto y no está diseñado para Sí, eso. en cuanto al punto de Pérez, si nosotros, bueno, enfatizamos algo que él ha dicho, la mayoría de las denominaciones pentecostales, liberales y conservadoras tienen el resultado directo de fracasos de agendas previas. Probablemente no todas, probablemente siempre va a haber paja y cizaña con el trigo, mejor dicho. Siempre van a haber aquellos que, aun si predican la cruz, para encontrarse del lado liberal, así que sí Así tenemos que es, así decir es. eso solo para balancear las cosas. Pero yo sí creo que hay gran mérito en lo que dijo Pérez. Uno ofrece el bautismo con el Espíritu Santo como la respuesta de todo. Uno lo ofrece como la respuesta para el pecado y lo que van a encontrar es que la gente va a estar cansada porque han hablado en lenguas suficiente hasta que el diablo no se fue.
y aún encuentran pecado en su vida desenfrenado, no hay respuesta. Y sí, muchos en ese campamento solo dicen que esto no funciona, mejor voy a cerrar las puertas, voy a comenzar un negocio, voy a dejar de predicar, voy a hacer algo más. Y eso está sucediendo, de hecho, en los últimos años. Muy importante. Cuando nosotros le asignamos una actividad al Espíritu Santo a través de este evento y no es consistente en la vida de millones de personas, es algo que va a ser descartado. Así que para promoverlo con el propósito equivocado es el hecho del por qué se ha dado así, aún el resultado, o más bien el deseo, es negado. El Espíritu Santo habló a la primera generación de la iglesia y dijo, si no retornan a su primer amor, yo removeré su candelabro, su influencia, yo removeré y cambiaré y yo alteraré su impacto. Lo Amén, que sí. estos hermanos tratan de hacer, y yo los admiro por sus Sí, esfuerzos y los tengo en alta estima, pero no va a funcionar. No va a funcionar, no va a ser lo que ellos querían que hiciese. Tienen un celo en su corazón, pero realmente es el blanco equivocado de su fe, cuando lo vemos claramente. hay una manera de predicar los dos. Claro, Hay una manera de predicar claro. los dos, pero no podemos predicar uno e ignorar el otro. Bueno, Pablo predicó y él predicó la cruz mucho más de lo que predicó cualquier otra Amén, cosa. amén, así es. ¿Correcto o no? La realidad es, muéstrame la escritura donde él mencione fuera de 1 Corintios 14 y, bueno, tal vez hay otra. Pero cuando él hace referencia de la obra del Espíritu Santo, él hace la referencia en cuanto al ámbito de la santificación. Sí, sí. Ese es su énfasis principal. Exacto. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.